Muy buenos días a todos. En nombre de la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro E. Grullone, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, la Fundación Popular y la Universidad Politécnica de Valencia, me complace darles la bienvenida a este diálogo sobre responsabilidad social, en el cual presentaremos el caso de la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana. Saludamos a los directivos del sector público y privado, a los miembros del cuerpo docente, administrativo y estudiantes de esta Pontificia Universidad conectados hoy a través de esta plataforma. Agradezco a su vez que nos acompañen hoy para impartir y moderar este webinario al doctor José María Toro, presidente de AERTE, y el señor Elías Tinsen, gerente general de la Fundación Popular. Es un placer, en nombre también de la Politécnica de Valencia, con quien cogestionamos e impartimos nuestra principal iniciativa en formación en sostenibilidad, la maestría en responsabilidad social empresarial y sostenibilidad desde el 2015, darles la bienvenida a este espacio. José María, agradecemos que estés conectado con nosotros desde Valencia y también a todos los directivos de la Fundación Popular. Como podrán ver, el doctor Toro tiene una vasta formación, según consta en su biografía, en formación en sostenibilidad y también una vasta trayectoria profesional. José María, es un placer cederte la palabra y que nos acompañes hoy para compartir todo lo relacionado a la responsabilidad social empresarial, el impacto de las empresas de cuidados a personas, los riesgos y oportunidades, como es la labor que está haciendo AERTE en la comunidad valenciana. Muy buenos días Bienvenido. gracias, Elías. Muy buenos días y la verdad es que es un placer estar hoy con todos ustedes y bueno, quiero agradecer el trabajo a Angie Rincón y la presentación, agradecer a la Pucamaima también, a la Universidad Politécnica de Valencia, a la Fundación Popular y a la Cátedra de Sostenibilidad Alejandro Grullón, también la oportunidad de poder explicar cuál es el trabajo que hacemos relacionado con la responsabilidad social empresarial desde aquí, desde Valencia y en el conjunto de España, en la parte que podemos trabajarla. Comenzamos entonces, José María. Podemos comenzar Perfecto, con tu presentación. gracias. Bueno, como decía, muy buenos días. Yo, como explicaba bien Angie, soy José María Toro, soy presidente de la Asociación Empresarial de Residencias y de Servicios de Atención a Dependencia de la Comunidad Valenciana y también formo parte del Círculo Empresarial de Atención a las Personas, que es una asociación empresarial a nivel nacional que trabaja en todo el conjunto español, que representa a las empresas que trabajan atendiendo a personas que tienen alguna situación de vulnerabilidad o que necesitan algún tipo de apoyo para desarrollar su vida diaria con dignidad. Por ejemplo, personas mayores, personas con algún tipo de discapacidad, menores que están tuteladas por la administración, mujeres víctimas de violencia de género, es decir, o personas que tienen algún tipo de problema de salud mental. En el fondo, pues todas estas personas que tienen una necesidad de apoyo, pues desde la asociación empresarial nuestra, que reúne a más de 160 empresas de toda la comunidad autónoma, pues que es la división regional que tenemos en España, de la Comunidad Valenciana, pues nos encargamos, como digo, de prestar esos servicios en el contexto en el que trabajamos. Casi para que puedan hacerse una idea, aproximadamente el 80% de las entidades que prestan servicios en la Comunidad Valenciana, y eso es extrapolable al conjunto de España, son entidades privadas, aunque el servicio es público, está muchas veces derivado casi en su gran mayoría hacia entidades privadas con o sin ánimo de lucro, es decir, pueden ser empresas o pueden ser también entidades sin ánimo de lucro como instituciones religiosas o fundaciones o asociaciones que puedan prestar este servicio que, como digo, en el 80% de las ocasiones se presta desde el ámbito privado. En España, para que puedan hacerse una idea, hay una ley desde el año 2006 que se llama la Ley de Dependencia, que permite recibir un servicio o una ayuda económica para poderse costear el mismo a las personas que tienen una determinada necesidad de apoyo. Eso se hace a través de una valoración de su situación social y sanitaria, y en función del grado, que puede haber 3 grados de dependencia, desde la dependencia, digamos, más leve hasta el grado mayor de dependencia, una dependencia severa,
se mide en función de cuántas veces o en qué momento necesitan apoyo a lo largo del día, y a partir de un determinado momento pues se establece esa graduación, y con esa graduación uno genera el derecho a bien recibir una serie de servicios que están en una cartera, que pueden ir pues desde un apoyo en atención temprana, por ejemplo, para niños, un servicio de ayuda a domicilio, pero bueno, el poder habitar una vivienda tutelada, o ir a un recurso residencial o un centro de día. Es decir, los servicios son múltiples servicios, y en función de la necesidad que tenga cada persona, pues la administración le prescribe un servicio a otro, como puede hacer un médico con un medicamento, pues en este caso con un servicio para ayudar a su desarrollo y su situación social. La administración puede dar ese servicio, lo puede dar de manera directa a través de recursos propios. Hay centros públicos que gestiona la propia administración y a través de ellos puede prestar el servicio, o en otros casos lo puede hacer, como decía antes, que es en su mayoría a través de esos servicios privados, que puede o bien concertar plazas con una residencia, es decir, la administración le compra, por ejemplo, 10 plazas o 15 plazas a una entidad. Bueno, le compra entre comillas porque es un contrato público, con lo cual puede encargársela o concertarlas durante un periodo, a lo mejor, en este caso, de 4 años, y esa plaza es como si fuera una plaza pública. La administración es quien decide quién va a esa plaza, aunque se gestione en un centro privado, y es la administración quien paga a ese centro privado una factura mensual por cada una de las personas que tiene allí. Y hay un tercer elemento, que puede ser que la administración no tenga capacidad, bien con recursos propios, como decíamos antes en la gestión directa, o bien a través de plazas concertadas, y en ese caso lo que hace es facilitarle al ciudadano una ayuda para que pueda ir al centro que considere oportuno, que esté autorizado previamente en la Consejería de Bienestar Social, o en este caso de Igualdad y Políticas Inclusivas, para que esa persona, entre el dinero que pueda aportar él y el dinero que pueda recibir a través de la ayuda, pueda recibir un servicio. Esto es para que se hagan una idea más o menos cómo funciona el sistema de atención a la dependencia, que es el sistema de servicios sociales en España, porque este es un marco común de todo el país, aunque tiene especificidades en cada una de las regiones. Y en un siguiente momento lo que vamos a ver es qué papel tienen precisamente las empresas en este sector tan específico, ¿no?, y tan importante para la vida de las personas, y por qué es importante que trabajemos todos los aspectos relacionados con la responsabilidad social empresarial a la hora de actuar y hacer nuestro trabajo en el sector, como decía, de atención a personas en situación de dependencia. ¿Qué pretendo comentarles esta tarde? Bueno, perdón, esta tarde aquí en España, esta mañana en República Dominicana. Lo que pretendo comentarles es, uno, cuál es, digamos, el concepto de responsabilidad social empresarial. Yo utilizaré alguno de ellos, aunque sé que en esto ustedes ya tienen un conocimiento importante de lo que es el concepto y el significado de la responsabilidad social empresarial. Hablaré del impacto que tienen las empresas de cuidados a personas, estas empresas que se dedican a atender a personas en situación de dependencia. Hablaré de un tercer punto, de la imagen de las entidades del sector. No siempre lo que nosotros pensamos que hacemos es la percepción que tienen las personas que reciben el servicio, incluso las personas que, sin recibirlo, viven en el conjunto de la sociedad, y cómo nos ven. 4, ¿qué consecuencias conlleva esa diferencia de visión que entendemos que tiene el impacto que realizamos y la visión que hay sobre nosotros? Y en quinto lugar, no me gustaría cerrar esta sesión con ustedes sin hacer una serie de propuestas de mejora. Desde luego, esto no son características específicas, aunque yo voy a entrar en profundidad, evidentemente, en el sector que les comento, pero creo que se puede producir esto, se puede extrapolar con las modificaciones y adaptaciones necesarias, pues, a otros sectores que puedan existir. Sabemos que hay sectores digamos, una reputación comprometida, muchas veces no por realmente su actividad, sino por la imagen que se ha creado sobre ellas en el resto. Por poner un ejemplo, en España estamos, bueno, pues con el tema de la crisis inflacionaria que ha producido, pues, la situación económica actual, y en gran parte también provocada por la guerra que está teniendo lugar, por la invasión de Rusia en Ucrania. Lo que se está produciendo, por ejemplo, es una tensión muy importante. Esa escalada de precios está generando una presión muy importante hacia el sector de la distribución, supermercados y grandes superficies. Y esta mañana escuchaba en un debate electoral, quiero recordar que en España estamos en campaña electoral a nivel regional,
se planteaba por algún partido incluso la creación de supermercados públicos, ¿no? Algo que desde luego en la España actual pues suena algo totalmente fuera de lugar, ¿no? Desde el punto de vista de que la cadena de suministros funciona con bastante eficiencia y eficacia y entendemos pues que eso no tiene mucho sentido, ¿no? Pero cuando se produce este tipo de cuestiones, después lo veremos, y esta imagen sobre que si el incremento de los precios viene relacionado con una mala gestión, lo que se acaba produciendo es, bueno, pues algunos partidos aprovechan esta circunstancia para decir, no, el problema está en la empresa y en cómo gestiona esto, ¿no? Entonces, quiero decir que lo que hablemos hoy, si bien está referido en todo caso al sector de atención a la dependencia, a los servicios sociales, también puede ser extrapolable, yo creo que en algunas cuestiones, en otro tipo de sectores como que a lo mejor puedan recordar o que después podríamos comentar. A mí me gusta mucho la definición de qué es la responsabilidad social empresarial que conlleva la guía ISO 26000. Dice que la responsabilidad es la responsabilidad de una organización ante los impactos que sus decisiones y actividades ocasionan en la sociedad y en el medio ambiente mediante un comportamiento ético y transparente que, entre otros aspectos, tome en consideración las expectativas de sus grupos de interés. Está claro que la responsabilidad significa hacerse cargo de los resultados que tiene el trabajo que nosotros hacemos y, por lo tanto, nuestras decisiones y nuestra actividad tienen un impacto, como digo, en el conjunto de la sociedad y tenemos que ser responsables con ese impacto, minimizarlo y hacerlo lo más bueno posible, ¿no? Y que al final todos aquellos que interactúen con nosotros en el día a día, pues lo que reciban sea un impacto positivo de nuestra organización. Como dice, en la sociedad y en el medio ambiente, es decir, no solo es el conjunto de personas que conviven con nosotros en el marco social en el que nos movamos o el entorno, sino además en la preservación del espacio común que tenemos todas las personas que habitamos el planeta, ¿no? Que es la de conservar este patrimonio natural, esta biodiversidad que tenemos y que tenemos, que no es nuestra, que la hemos heredado y que debemos dejarla a nuestros hijos e hijas. Y por lo tanto, yo creo que tenemos que insistir mucho en reducir al mínimo ese impacto medioambiental para conservar la naturaleza en las mejores condiciones, mediante un comportamiento ético y transparente. A mí me gusta mucho una definición que hace el presidente de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, Salvador Navarro, que dijo un día: la información te da poder, pero la transparencia te da legitimidad. A mí me parece que actuar de manera transparente, efectivamente, y en eso hablaré también mucho en esta mañana, da un refuerzo a la legitimidad de operación de la entidad de manera muy fuerte y con un comportamiento ético, que debe ser intentar hacer las cosas de la mejor manera posible en base a una serie de principios y de valores que están arraigados en nuestra sociedad. Este es un aspecto muy importante. Esos valores pueden cambiar. Puede haber cuestiones que a lo mejor aquí en España se tengan como normales y a lo mejor en República Dominicana, por poner un ejemplo, no se acepten en el ámbito empresarial, o al revés, que allí estén normalizadas determinadas situaciones que aquí, si se escucharan, pues nos parecerían, nos chirriarían, ¿no? Que diríamos, nos resultaría muy, muy extraño aceptarlas. Y por supuesto el tiempo cambia también estos valores. No es lo mismo hablar de hace 30 años, cuestiones que se planteaban hace 30 años y que se entendían como normales, con la situación que se pueda producir hoy, o cuestiones que hoy tenemos absolutamente normalizadas y que seguramente cuando pasen los años nos parezca que eran pues realmente mejorables, ¿no? No conviene, desde mi punto de vista, juzgar fuera de nuestro entorno qué actividades hay o qué cuestiones se puedan plantear de una manera o de otra, porque yo creo que hay que responder siempre en el contexto en el que nos movamos, físico, geográfico y temporal. Es muy fácil criticar cuestiones que se hicieron hace años, desconociendo, ignorando realmente qué entorno, qué circunstancias ayudaron a que esas decisiones se tomaran de esa manera. Los valores, como digo, el respeto, la integración, la conciliación de la vida laboral y familiar, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, las decisiones que ha habido o el incremento de derechos en todo este tiempo nos hacen, vuelvo a insistir, que cuestiones que podamos ver hoy en día, pues nos pueda parecer que si miramos a años atrás, como que estaban fuera de lugar, ¿no? Yo creo que hay que contextualizarlas en cada caso, intentar hacer lo mejor que podamos en nuestro trabajo hoy, sabiendo que lo que pasó en su momento seguramente respondiera a unas cuestiones y que lo que venga en el futuro seguramente
pues responda a otras, ¿no? Sabéis que o saben que vivimos en un entorno, se denomina en inglés VUCA, ¿no? Es un entorno absolutamente variable, cambiante, ambiguo, incierto, ¿no? Que cada día nos requiere más velocidad de las respuestas y por lo tanto también esto cambia, los valores cambian y la manera de hacer las cosas cambian y la responsabilidad de la empresa también es adaptarse lo antes posible y lo más rápido posible a ese entorno en el que nosotros nos movemos. Y el último punto que tiene el concepto de responsabilidad social, que me parece tan importante, es la consideración de las expectativas de los grupos de interés. Si recuerdan, hace años, bueno, se tenía en cuenta solamente a pequeños grupos de interés o algunos grupos de interés específicos, ¿no? En España decimos mucho la expresión quien paga manda. La cuestión era, había que responder al propietario, al accionista de la empresa, ¿no? En el resultado, al final, lo que importaba era dar respuesta a las expectativas que tenía el propietario o la propietaria de la organización en la que trabajábamos. Después pasamos a un esquema en el que el cliente siempre tiene la razón. Se sabía que si el cliente no estaba satisfecho, pues la empresa no funcionaría. Que como ven son dos grupos de interés distintos, la propiedad de los accionistas y por otro lado los clientes, ¿no? Entonces ha ido evolucionando también esta respuesta que tenemos que dar a las personas o a los grupos de interés que tenemos y yo creo que se ha ido haciendo todavía más compleja. Vamos yendo a la necesidad de satisfacer todas las expectativas que hay depositadas sobre nuestra actividad por los distintos grupos de interés que nos podamos encontrar. No se trata, desde mi punto de vista, de darle la razón a todos ellos, pero sí de integrar, conocer, trabajar y gestionar las distintas expectativas que tienen para poder dar una respuesta dentro de nuestras capacidades que se acerque a esa necesidad que debemos cubrir en cada uno de los casos desde nuestro trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos en las empresas que cuidamos a personas? ¿Qué hacemos las empresas que trabajamos en el ámbito de los servicios sociales? Bueno, el impacto a mí me gusta medirlo desde el punto de vista de cuál es nuestro propósito, cuál es nuestro fin. Nuestro fin, sin ninguna duda, es mejorar la vida de las personas que atendemos. Y ese debe ser el principal objetivo que tengamos como entidad. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos apoyándoles para que hagan su vida con dignidad y con la mayor autonomía posible. Ese es nuestro trabajo. Yo siempre digo que nuestro propósito es tan bueno como cualquier otro. Es más, a mí es el que más me gusta. Yo he trabajado en distintos sectores y para mí, yo entiendo que cada sector aporta cosas buenas a las personas con las que interactúa, a sus clientes. Banco, por ejemplo, permite que una persona pues, pueda comprarse una casa o adquirir un coche para poderse mover y llevar a sus hijos al colegio, o puede facilitar la puesta en marcha de un trabajo, de una empresa que dé después empleo a más personas y satisfaga las necesidades que tienen las personas. Por supuesto que un banco tiene un propósito magnífico también en esa línea o cualquier otro sector. Pero yo siempre digo que nosotros ayudamos eso, a mejorar la vida a las personas de una manera muy directa, en su dignidad, en su capacidad de sentirse autónomo, ¿no? En la esencia de ser persona. Por lo tanto, siempre digo que habrá propósitos iguales de buenos que el nuestro, pero desde luego mejores no, porque nosotros ayudamos a trabajar a conseguir que esas personas puedan sentir que viven su vida con la máxima dignidad. Y a mí me parece eso muy importante. No le quito mérito, por supuesto, a ningún otro sector, pero sí que me lo permiten, pues me gusta poner en valor también el trabajo que se hace desde nuestro sector. ¿Qué puntos fuertes tiene el área de los servicios sociales desde el punto de vista de la empresa? Pues en primer lugar, tiene un impacto medioambiental reducido. No somos una industria, si me permiten este término, que genere una gran cantidad de residuos o que tenga un impacto medioambiental muy elevado. De hecho, digo siempre que no somos centros con chimeneas, ¿no? Que parece que siempre da mucho miedo por la polución, por la generación de residuos. No generamos residuos peligrosos, no tenemos una actividad con un consumo de agua muy fuerte, no tenemos riesgo de contaminar
realmente el medio ambiente en el que nos movemos, con lo cual tenemos un impacto medioambiental reducido. Que sepan ustedes, porque mucha gente no lo sabe, que sí que generamos un residuo que puede tener bastante tiempo para ser, bueno, tarda cientos de años, hay que tratarlo porque si no, no se puede recuperar o degradar de manera compatible con la naturaleza, que son, por ejemplo, los pañales que utilizan tanto las personas que atendemos que son menores, los niños y las niñas, como aquellas personas mayores que sufren algún tipo de incontinencia y que tienen que usar un pañal. El pañal tarda casi 100 años en biodegradarse, con lo cual, o en degradarse, perdón. Entonces tiene un periodo muy largo y eso tiene que tener un procedimiento por parte de las autoridades que se encargan de todo el tema de los residuos, porque si no es realmente un componente que puede generar. Pero realmente ese pequeño, digamos, es una parte muy pequeña de la actividad que generamos nosotros y a una dimensión, pues yo creo que inferior a otros sectores que hay. Es un sector muy intensivo de personal. Ahora mismo estamos viviendo una crisis adelantada sobre, por ejemplo, qué consecuencias tiene la introducción de la inteligencia artificial y qué impacto va a tener en la fuerza laboral. Sabemos que hay muchos trabajos que van a ser sustituidos de manera rápida y yo creo bastante más rápido de lo que pensamos por herramientas de inteligencia artificial. Esto puede generar un problema, como ya generó en su momento el tema de los ordenadores en determinados sectores, ¿no? O el avance de la tecnología que históricamente ha ido sustituyendo la fuerza bruta en el trabajo, pues por otro tipo de maquinaria o incluso tareas que eran muy repetitivas con los ordenadores. Y evidentemente la inteligencia artificial va a ser un paso cualitativamente mayor, creo yo, de lo que ha pasado hasta ahora en el avance en esa cuestión sobre el trabajo. Pero nuestro sector es muy intensivo en personal y de momento, aunque yo creo que algún día llegará un punto en que nos cuiden robots y no personas, realmente nosotros generamos aproximadamente, para que se haga una idea, una media de un puesto de trabajo por cada 2 personas atendidas. Si nosotros tuviéramos una residencia, por ejemplo, de personas mayores con 100 usuarios, estaríamos ahora mismo en torno a 50 trabajadores. Tengan en cuenta que nuestro sector se marca por la normativa cuántos trabajadores tenemos que tener. Siempre se marca con un ratio, que es un porcentaje sobre el número de personas usuarias que hay en el centro y en función de qué tipo de centro y a qué colectivo atiende, marcará un ratio u otro. De hecho, ahora mismo la decían que está en el 0,50 aproximadamente, es decir, un puesto de trabajo por cada 2 personas atendidas en residencias de mayores. Ahora vamos a pasar a un ratio de 0,85, es decir, habrá 85 trabajadores en un centro de 100 personas de atención a mayores, pero hay otros subsectores dentro de los servicios sociales con un ratio aún mayor. Por ejemplo, una residencia de salud mental, con la nueva normativa recientemente aprobada en la Comunidad Valenciana, podría llegar a tener un ratio de 115 trabajadores para un centro de 100 personas. Vuelvo a insistir, en este caso no para personas mayores, que estarían 85, sino para el colectivo de personas que tienen algún tipo de trastorno mental grave. Por lo tanto, es un sector muy intensivo en personal, que genera mucho empleo y yo creo que esto es un tema muy importante. Otro argumento es que fija población al territorio. En muchos países, y en España no es una excepción, se está produciendo un proceso de concentración de la población en determinadas zonas. La Comunidad Valenciana, por ejemplo, que es una comunidad que tiene 3 provincias y que da al mar Mediterráneo, las 3 tienen costa con el mar Mediterráneo, la población está muy volcada en la costa y las zonas de interior están normalmente menos desarrolladas, tienen menos servicios, tienen un mayor nivel de envejecimiento y tienen una densidad de población mucho menor, con menos transportes y con menos infraestructura. Esto provoca que la población se esté desplazando hacia la zona más equipada, que suele ser la zona de la costa. Pero tengamos en cuenta que es muy importante que pensemos en que tenemos que ayudar y apoyar a las personas, por ejemplo, a las personas mayores, no obligando a estas personas a desplazarse donde tenemos los centros, sino intentar que los centros vayan a las poblaciones y se implanten donde realmente estas personas se encuentran. Por lo tanto, nuestro sector ayuda
también a fijar población al territorio. Evita que las personas mayores tengan que desplazarse a esas zonas más pobladas, haciendo además que haya gente que vaya de esas zonas más pobladas a estas zonas con menor densidad de población. ¿Por qué? Porque si tú montas una residencia o montas un centro de día de atención diurna de este tipo en una zona rural con poca población, empezará a venir gente para trabajar en esos centros, para poder dar servicio a las personas que se atiendan allí. Esto generará una nueva población en esas zonas. De hecho, en España hay un estudio que indicaba que normalmente cuando no viven juntos, por un tema laboral, no por una cuestión de estado civil, normalmente las familias residen donde reside la mujer. Entonces, nosotros hemos pensado, que después lo explicaré, que hay mucha población femenina trabajando en el sector, y entonces, si los centros se abren en la zona de interior, las personas que trabajan en el sector, muchas de ellas mujeres, pueden ir allí, tienen los niños allí y se están incluso abriendo escuelas que se cerraron en su momento por la falta de niños. España tiene un problema de natalidad increíble. Aquí las mujeres tienen los niños muy tarde, creo que la media está en 34 o 35 años, y además suelen tener 1,1, bueno, suelen tener, no, hay una estadística que dice que hay 1,1 niños por cada mujer en edad fértil, lo que supone, bueno, tengan en cuenta que en los años 70 eran más de 3 niños los que tenían cada mujer española, ¿no? Eso ha ido cambiando mucho y provoca pues este problema de envejecimiento de las zonas rurales y de falta de población, con lo cual creemos que aquí tenemos un buen impacto en ese aspecto. Otra cosa muy importante, que me imagino que podrá pasar también en República Dominicana sin ninguna duda, es el proceso de deslocalización. Así como España vivió en los años 60, 70 y en los años 80 del siglo pasado un proceso de deslocalización positivo, es decir, había fábricas que cerraban en los países del centro de Europa, como en Alemania o en Francia, y venían a producir a España. Por ejemplo, España se convirtió en el sexto productor a nivel mundial en el mundo del automóvil, porque esas fábricas que antes estaban instaladas en el centro de Europa, venían esas empresas a instalarse en España, donde había una buena mano de obra y que tenía un coste de mano de obra muy inferior al que había en el centro de Europa, y nos parecía que la deslocalización era un elemento muy positivo. Hasta que empiezas a ver que a ti, pasados los años, te pasa lo mismo y empiezas a ver cómo las fábricas que vivían o que trabajaban aquí en España, o que estaban instaladas en España, se empiezan a desplazar a otros países con con la misma justificación. Gente preparada con un coste laboral más bajo. Eso ha ocurrido con la deslocalización de empresas, por ejemplo, en Marruecos, en Argelia y evidentemente en China, ¿no? Que ha habido muchas empresas en la propia Comunidad Valenciana que se desplazaron a China para producir a un precio más competitivo. Nuestro sector no permite esto. Nuestro sector, si se monta una residencia en un pueblo, esa residencia no te la puedes llevar, no puedes atender a las personas, si me permiten la exageración, en China. No te puedes llevar a estas personas mayores a China para que sean atendidas, sino que tienen que ser atendidos aquí. Por lo tanto, es una actividad, no es deslocalizable ni se puede llevar. Otro tema que hay muy importante es que la reducción de las familias en cuanto al número de personas que la componen, como decía antes, por la reducción de la tasa de natalidad, está generando en España un problema muy importante de soledad. La soledad es hoy en día un problema de una tremenda importancia en nuestro país a nivel social. Las familias cada vez son más reducidas y además antes uno nacía, crecía, se reproducía y se moría en un entorno de unos 15 kilómetros alrededor de donde había hecho lo primero, de nacer, ¿no? Hoy en día, después de la globalización, estando integrados como estamos en la Unión Europea, que si no lo saben se lo digo, tiene una libertad de poder trabajar en cualquier país de toda la Unión Europea sin problemas. Hay una libertad de circulación de personas y las personas de aquí pueden ir a trabajar a Alemania y los alemanes pueden trabajar aquí sin ningún problema, como si fueran nacionales en España. Muchas personas se han movido en este tiempo y entonces las familias cada vez son más reducidas y además no tienen la costumbre ya de vivir en el mismo sitio. Yo pongo siempre como ejemplo mi propia familia. Yo nací en Sevilla, somos tres en la familia, somos tres hijos. Mi hermano vive en Barcelona, mi hermana vive en Sevilla y yo vivo en Valencia. Por lo tanto, la familia está disgregada y está pues cada uno en una ciudad, ¿no? Lo que dificulta también todos los temas de atención
y de soledad. También tenemos un dato muy importante en España, es el proceso de envejecimiento de la sociedad. Italia, Japón y España son los 3 países del mundo con mayor esperanza de vida a la fecha de nacimiento. Estamos en torno a 85 años en el caso de las mujeres y subiendo, 80 en el caso de los hombres y, como pueden comprobar, pues una esperanza media de unos 82,5 años. Y esto va creciendo, esto es fruto también de la infraestructura sanitaria que nos hemos dado, de la mejora de la higiene, de muchas cuestiones que han venido. Tengan en cuenta que en España la esperanza de vida al momento de nacer en el año 1900 era de 35 años. En 100 años hemos ganado, bueno, en 120 años hemos ganado 50 años de vida en esperanza. Eso está provocando un cambio de las necesidades. Cada vez tenemos necesidad de menos escuelas y más elementos e infraestructuras para poder trabajar en el marco del envejecimiento de la sociedad. Y esto genera evidentemente un problema con las pensiones, por su sostenibilidad económica, hay mucha gente cobrando pensiones y poca gente trabajando, con lo cual, pues evidentemente, esto supone también otra serie de desequilibrios en otras áreas, pero en este caso también en la necesidad de infraestructuras que tenemos que tener para trabajar en el marco. Tengan en cuenta, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud plantea que debe haber al menos 5 plazas residenciales de personas mayores por cada 100 mayores de 65 años. Además, somos un sector con alta presencia femenina en todos los niveles. Los cuidados siempre han estado asociados a las mujeres, es verdad, pero en nuestro caso, además, hay una gran representatividad de mujeres en todas las distintas categorías profesionales. Es difícil encontrar hoy en España un director de residencias que sea un hombre. Normalmente es una mujer. La gran mayoría del sector es femenino, en torno a un 80%, pero no solo, como pasa en muchos sectores a nivel mundial, en las categorías profesionales menos cualificadas, sino que prácticamente el equipo técnico que puede haber en una residencia, con el psicólogo, la trabajadora social, el médico, la enfermera, la dirección, casi todas son siempre mujeres en un porcentaje muy elevado. Hay alguna diferencia, por ejemplo, los fisioterapeutas, evidentemente en el mantenimiento suele haber más hombres porque se han ido formando más en ese área, pero es un tema importante. Al mismo tiempo, nuestro sector tiene como puntos fuertes, si seguimos hablando del impacto, que permite la emancipación de las personas cuidadoras. Si las mujeres se han ido incorporando al mundo del trabajo y de manera progresiva en estos años, hay que liberarlas también de la necesidad de encargarse de las personas mayores o de sus hijos, porque si no lo hacemos estaremos limitando su capacidad de progresar profesionalmente. Y ese es un tema en el que tenemos que trabajar. Sí que estamos a favor desde AERTE de potenciar el tema de los cuidados, pero siempre de una manera profesional. Hay que liberar a las familias siempre estarán ahí y siempre lo harán, pero hay que liberar a las familias de la parte más dura de los cuidados. Por eso pensamos que esto permite la emancipación de las personas cuidadoras, que es en cierta manera casi un eufemismo, porque hay que decir la emancipación profesional de las mujeres, ¿no? Y después mejora la eficiencia de las administraciones públicas. El gasto público normalmente cuando se gestiona por parte de la administración suele ser algo más alto que cuando se delega estos servicios en una parte privada que suele tener un mayor nivel de especialización, porque se lo pueden permitir las distintas empresas, no siempre la administración, y al mismo tiempo se pueden permitir el tener por esa especialización que tiene menores costes y por lo tanto ser algo más eficientes que la administración. Para que se hagan una idea, este es un estudio que se hizo de gestión en la Comunidad Valenciana entre el 16 y el 18, aunque salió publicado a finales del año 20. Es el único informe que hay realmente a nivel de toda España de la comparativa y fíjense, siempre estamos acostumbrados a escuchar que el CAS cuando lleva la administración pública los servicios, por lo menos en España es casi un mantra, se gestiona mejor, pues fíjense. En la parte de calidad, este estudio que hizo la Sindicatura de Comptes, que es como una auditoría de cuentas públicas que hay, es decir, la propia administración la que hace ese estudio, dice que la calidad ofrecida por la gestión pública en centros de personas mayores era de 4,7 cuando es directamente prestada por la administración y de 9,1 sobre 10 cuando estaba hecho por una entidad privada. Y las entidades que son de titularidad privada, o sea, el primer caso es centros públicos que se gestionan, en el primer caso por la administración directamente o que salen a concurso y se gestionan por una empresa privada. Fíjense que casi el doble la tasa de calidad, ¿no? El importe de calidad. Y los centros de titularidad privada estaban en torno a un 8,3 sobre 10 o un 8,2 en las empresas del tercer sector o entidades sin ánimo de lucro.
Con lo cual, se nota un salto muy importante de calidad cuando está gestionado por una entidad privada y después fíjense los precios. 78,50 euros el coste en euros día que tiene la gestión pública y sin embargo para obtener 9,1 sobre 10 solamente se requieren 58 euros. Eso significa que si hiciéramos privada la gestión de esos centros públicos, podríamos atender con el mismo presupuesto a muchísimas más personas, casi a 200 por cada millón de euros. Eso realmente creo que sería de tener en cuenta por parte de la Administración, porque la Administración tiene unos recursos que son de todos, obtenidos a través de los impuestos y que deben ser, y además limitados, con lo cual debemos intentar gestionarlos de la manera más posible. Por lo tanto, por hacer un resumen, en el modelo económico español hablamos de un enorme potencial sectorial, se puede crecer mucho. Desde la economía real, esto no es economía financiera, sino es economía real que genera satisfacción en las personas a través de la generación de empleo, del trabajo, de la solución para la administración. Se aporta valor público resolviendo problemas. Yo creo que la administración pública ha perdido el monopolio de la generación de valor público y muchas entidades privadas pueden hacerlo hoy de la misma manera a través de la colaboración público-privada que mejora esa calidad de los servicios y lo hace de una manera más eficiente, siempre que lo haga bien, ¿eh? No quiero decir con esto que siempre que un servicio esté en manos privadas va a ser mejor. Tendrá que hacerlo con transparencia, con ética, con valores y teniendo como principio lo que he dicho antes, el propósito de mejorar la vida a las personas que atendemos. Si solo se dedica a intentar maximizar su beneficio, seguramente estas cuestiones que estoy planteando aquí pues no se acaben cumpliendo, ¿no? Cumpliendo también criterios de inversión socialmente responsables, saben que últimamente, y bueno, el Banco Popular seguramente lo tengan como criterio, ya no se valora solamente la cuestión de la rentabilidad o la viabilidad que tenga el proyecto que se presenta para sacar adelante, por ejemplo, en un proyecto empresarial. Ya se empiezan a ver matrices de estudios que dicen, bueno, ¿y qué impacto va a tener esto en el ambiente? ¿Qué impacto va a tener a nivel social? Y podemos financiar proyectos que no solamente sean sostenibles o viables desde un punto de vista económico, sino que además generen valor o solucionen problemas sociales. Y en este caso nuestro sector es muy importante. Y tiene un gran retorno de la inversión. No quiero decir que que dé unos márgenes de rentabilidad muy elevados, porque no los tiene más cortos pero sostenidos en el tiempo, con lo cual en una cartera de inversión entrarían en esas inversiones a largo plazo, pero sí que es verdad que para la administración, al generar mucho empleo, pues tiene un retorno en lo que son las cuestiones de impuestos sobre la renta, en este caso el IRPF, como se denomina en España, es decir, sobre las ganancias que tienen los trabajadores. Tiene también un importante retorno en las cotizaciones de la seguridad social para pagar pensiones. Tiene un importante retorno también en la calidad de personas y en la reducción del gasto sanitario, con lo cual podemos ver que es muy importante invertir en ese sector porque tiene una gran respuesta. Y por lo tanto, da respuesta a los retos sociales que decíamos antes, al cambio climático, a la creación de empleo amplia y estable, a los problemas de despoblación que les comentaba anteriormente, a la soledad no deseada. Hay pocas cosas más tristes. Hay gente que me dice, qué triste es ver a una persona en una residencia cuando no quiere estar allí. Pero también es muy triste ver, y estoy de acuerdo, pero también es muy triste ver a una persona en su casa absolutamente sola, a la que no va a ver nadie y que esa persona se pega seguramente 20 horas de su, perdón, 20 horas de su día sola, viendo la televisión sentada en un sillón. Esto es también una cuestión que debemos avanzar. Siempre decimos que tan malo es que hay una persona en una residencia que podía estar en su casa con un buen apoyo domiciliario, como que una persona siga en su casa porque no se pueda permitir estar en una residencia cuando lo necesita. Lucha contra la desigualdad de género, decía, apoya el planteamiento de que la mujer se incorpore y se libere, se incorpora al trabajo y se libere también de las cuestiones de cuidados, ayuda a mejorar el déficit y la deuda pública y también ayuda a compensar la ineficiencia de las administraciones públicas. Este, desde nuestro punto de vista, es el impacto que tenemos nosotros. Hablábamos de que la responsabilidad social es ese impacto que tenemos. Pues fíjense el impacto tan positivo que desde nuestro punto de vista y la solución a tantos problemas sociales que desde nuestro punto de vista tiene nuestro sector. Pero ¿qué imagen tiene? ¿Cómo nos ven? No es lo que hacemos, ¿cómo nos ven a nosotros? Pues aquí se plantean ya más problemas, ¿no? Por ejemplo, la desconfianza. Se plantea si es incompatible el ánimo de lucro y la calidad. Hay gente que tiene claro y lo dice con esta seguridad que si uno nada más que mira, o sea, si uno quiere ganar dinero, tiene que prestar un mal servicio. Para mí es una contradicción.
Y lo diría, por ejemplo, en otro sector. Cuando vamos a un restaurante, queremos comer bien, buena calidad, a un buen precio, en un sitio bonito, bien atendido y que nos haga sentirnos bien. Si yo voy a un sitio, me atienden mal, el bar está sucio, voy al servicio y veo que está desconchada las paredes, me atienden con un producto de calidad malo, la cerveza que me quiera tomar está caliente y encima cuando llega la factura me cobran el doble de lo que yo pensaba, yo no iré. Entonces, el ánimo de lucro se trata de que uno quiera ganarse la vida o que quiera generar beneficio aportándole a los demás calidad. Y es de hecho lo que generará cuando un restaurante funciona muy bien, será porque presta un servicio fantástico y la gente se encuentra bien yendo allí, ¿no? Y entiende que lo que paga vale lo que recibe. Pues eso es lo que tenemos que entender nosotros. O sea, nosotros no podemos atender mal a la gente. Si atendiéramos mal a la gente, no vendría nadie en nuestra residencia, no vendría nadie en nuestros centros de día, nadie querría trabajar con nosotros, porque precisamente la calidad. Yo siempre le digo a la gente cuando me plantean esto, si uno está dispuesto a cualquier cosa por dinero, y siempre te contestan que no. Tú ya haces esta pregunta a cualquier persona y siempre te preguntan, te dicen no. Bueno, mi respuesta es, si consideras que tú no estarías dispuesto a hacer cualquier cosa por dinero, ¿por qué piensas que nosotros sí? Evidentemente, esto no siempre, no siempre responde a lo que la gente piensa, ¿no? Hay una preferencia por las entidades del tercer sector, yo creo que viene sobre todo de la historia, ¿no? En nuestra historia, quien se ha encargado de atender a las personas era desde la caridad, por ejemplo, desde la Iglesia Católica, o de entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Y parece que hay una preferencia por estas entidades como si el hecho de tener ánimo de lucro fuera incompatible, vuelvo a enganchar con el punto primero, con la calidad, ¿no? Está pasando en muchos sectores la presencia de fondos de inversión. Está pasando, por ejemplo, en la agricultura, está pasando en muchas empresas. Vienen grandes fondos de inversión en la alimentación, compran las empresas y yo siempre digo, si el fondo viene a invertir para generar valor, para aportar en su cesta de inversión en el largo plazo, en cuestiones más seguras, aunque menos arriesgadas. Saben que cuando hacen una inversión, una cartera de inversión tiene que estar dividida entre inversiones, digamos, más arriesgadas con probabilidad de ganar una mayor rentabilidad y otras mucho más estables. Pues nosotros, si estamos en la parte estable, está bien. Lo que no estamos de acuerdo es que vengan fondos de inversión a intentar hacer un volumen amplio comprando distintas residencias, generar una economía de escala que acaba afectando la calidad para salirse a los 3 años intentando vender por casi el doble de lo que costaron, ¿no? Eso lo que hace es que cuando se va al fondo, al final el sector es el que se queda con la mala imagen y la que tiene que resolver el problema. Por lo tanto, bienvenido todo el mundo a nuestro sector, pero siempre que sea para hacerlo crecer. Parece que solo se aprende a base de inspecciones y sanciones. Esto es como una carretera. En nuestro caso, la policía o la Guardia Civil, aunque no haya policía y Guardia Civil, la gente va a la velocidad que marca la carretera, 120. Parece que si nosotros hay esa desconfianza que si no estamos inspeccionados y controlados, evidentemente saldrá un carácter de nuevo, nada más que mirará por el dinero y que afectará a la calidad del servicio, ¿no? Es verdad que se dan casos de mala praxis en el sector, que ha habido malas prácticas en el sector y que hay entidades que trabajan mal. El sector tiene que reconocer esta realidad, porque si la ignora, realmente no podrá avanzar y tenemos que seguir avanzando en este aspecto. Y por supuesto, la crisis sanitaria del COVID-19. En España, confirmadas, murieron 20.000 personas desde que empezó la crisis del COVID, muy concentradas en el año 20 en centros residenciales. Varió entre unas comunidades autónomas, entre unas regiones y otras, pero evidentemente hubo 20.000 y 10.000 que no se sabe exactamente si fueron por muerte de COVID porque no había siquiera pruebas para poder hacer. Esto que ha sido un problema muy importante para nosotros como sector, yo siempre digo lo mismo, las mismas residencias, con el mismo personal, con la misma estructura, cuando no había vacuna, se moría muchísima gente, una casi de cada 5 que cogían el virus. Sin embargo, con la vacuna la tasa de fallecimiento se redujo en más de 10 veces. Estábamos afrontando una crisis sanitaria, no una crisis del servicio, pero sí que había un factor importante que era que no teníamos ni mascarillas para protegernos. Imagínense cómo fue este tema. Factores de comunicación que ha afectado a esta imagen, pues miren, somos un sector opaco, el sector no ha querido normalmente comunicar, no ha querido dar la cara. Esto pasa en otros sectores, mejor que no sale de nosotros. Las noticias cuando salen son siempre noticias negativas. Han abusado de una persona mayor o le han faltado el respeto, han agredido a una persona mayor, un auxiliar en tal residencia o en tal centro.
Claro, esto nunca sale cuando va todo bien. Las noticias no es noticia que un centro atienda perfectamente a las personas, que la gente se encuentre bien. Entonces esto, pues al final asocia una imagen negativa a lo que hacemos nosotros. Hay una mala prensa de la vejez y de la dependencia. Esto no es atractivo, no es la juventud guapa y joven, sino son personas ya mayores, dependientes. También en la primera fase de la pandemia tuvimos un problema de comunicación importante y eso afectó. Hay un carácter de reputación compartida. Si se fijan, lo que ocurre en una residencia en una punta de España afecta a lo que ocurre en una residencia en la otra punta de España, porque las familias, si ven un problema de alimentación o de algo, al final acabarán pensando si lo que han visto en la tele puede pasarle a su padre en la residencia que está al lado de su casa. Y después hay un marco de percepción ideologizado, ¿no? Hay gente que considera, como decía al principio, que no es compatible el ánimo de lucro con la calidad y que por lo tanto intenta proyectar una imagen negativa siempre o justificar lo que nos ocurre de una manera negativa. ¿Qué supone esta diferencia entre los impactos positivos que le decía yo y en todas las cosas que hemos trabajado y en la cuestión de la imagen que tenemos? Pues que tenemos un riesgo de legitimidad. Es decir, si la gente nos ve como nos percibe como con una baja utilidad social, es decir, que no arreglamos problemas, que no aportamos al conjunto de la sociedad, empezamos a perder la capacidad de operar. La gente empezará a decir, no es bueno que haya empresas en el sector porque están orientadas al beneficio exclusivamente, ¿no? Por lo tanto, la sociedad que quiere, no solo que respetemos la ley y obtengamos beneficios, sino que contribuyamos a ese interés general y ese bien común, que seamos útiles para la sociedad, para las personas que habitan. Ganémonos la vida, pero haciendo mejor la de los demás, ¿no? Se piensa también que como trabajamos con personas vulnerables, al final habrá un abuso de la posición de poder. Claro, usted se enfrenta a una persona que está desvalida, que tiene discapacidad o enfermedad como el Alzheimer y que no o tiene, o tiene algún tipo de disfunción cognitiva, pues que se acabará aprovechando, ¿no? Yo también me dice poco de la naturaleza humana que las personas piensen que en vez de generar compasión, ver una persona desvalida, nos genere la posibilidad, ¿no?, de abusar del poder. Yo no lo puedo concebir, pero hay gente que sí que lo plantea así. Y no se trata de una legitimidad de origen. Tenemos nuestra ley, nuestra normativa, nuestras autorizaciones para trabajar, sino se trata de que si tenemos lo primero debemos intentar tener lo segundo, porque si no tenemos la legitimidad de ejercicio, perderemos la capacidad de operar. La gente no querrá que haya empresas en el sector. Y esto también nos puede hacer, si no estamos alejados de los valores predominantes de la sociedad actual, como decía antes, en nuestro marco en el que estemos, ¿no? Las distintas fuentes de presión, ¿de dónde vienen? De las administraciones públicas. Nos tienen que acreditar, nos tienen que decir qué tenemos que hacer. Somos un sector hiperregulado ya. Está regulado a qué hora tenemos que dar de comer, cómo tiene que ser la comida, cuántos profesionales tenemos que tener, qué titulaciones tienen que tener, qué servicios tenemos que prestar. También hay una presión muy importante de los propios usuarios y de familiares, que cada vez que exigen más, los medios de comunicación nos ponen en un brete, ¿no? Insisten en el foco, muchas veces desde un punto de vista negativo de nuestro sector, entidades sin ánimo de lucro. Las sociedades científicas se pueden plantear si estamos haciendo nuestro trabajo de un punto de vista de la evidencia científica bien o mal. Las organizaciones sindicales pidiendo mejores condiciones para nuestros trabajadores o los colegios profesionales defendiendo la profesión en cada uno de los puntos, ¿no? Todos estos son distintos grupos de interés que acaban presionando o afectando a nuestro trabajo e insistiendo en qué cosas deberíamos hacer. Y después tenemos en el contexto inversor internacional, por ejemplo, los fondos de inversión cada vez aplican, como decía antes, más criterios de buena gobernanza, sociales y medioambientales, lo que se llaman criterios ESG. El foro de Davos, que es uno de los foros más importantes a nivel mundial sobre hacia dónde vamos, cada vez insiste más en las cuestiones relacionadas con la responsabilidad social, con el impacto, con la sostenibilidad. O el Business Roundtable, que es un grupo de interés, es una especie de lobby que hay de las 180 entidades más importantes, empresas más importantes de Estados Unidos, que han dejado ya de compartir esa necesidad de dar respuesta a el accionista en primer lugar, entendiendo que se tiene que generar valor para todos los grupos de interés con los que se opera, y que hicieron una revisión en ese tipo en el año 2019, ¿no? A mí me gusta mucho hacer referencia a esta ley de hierro de la responsabilidad que la comentó Kate Davis en junio del año 73, que han pasado ya pues, casi 50 años, y decía, la sociedad concede legitimidad a la empresa
En el largo plazo, aquellas que no la usen de tal forma que la sociedad lo considere responsable, la perderán. Esto me parece el argumento principal que tiene la responsabilidad social empresarial en nuestro contexto y prácticamente en todos. Nos ayuda a ganar legitimidad para operar. Si la sociedad, como decía Kate Davis, no nos ve útiles, iremos perdiendo esa legitimidad para trabajar. Pero fijaos, o fíjense, damos un salto hasta enero de 2019. Larry Fink, que es el CEO de BlackRock, que es el fondo de inversiones más importante del mundo, decía cosas como que la sociedad exige que las empresas, tanto públicas como privadas, tengan un propósito social. Para prosperar con el tiempo, cada empresa no solo debe ofrecer un rendimiento financiero, sino también ver cómo hace una contribución positiva a la sociedad. Deben beneficiar a todas las partes interesadas, accionistas, empleados, clientes y las comunidades en las que operan. Y si no lo hace, perderá la licencia para operar de los interesados clave. Este señor emite una carta todos los años a las empresas en las que tienen ellos invertido dinero y les dice todo esto. Es muy importante para mí que eso se refleje y que hayan pasado, seguidos los años, vemos cómo ahora se vuelve a retomar esta necesidad, ¿no? Aquí hablábamos también de los temas, bueno, pues los intangibles, cómo suponen los intangibles, en la visión que tienen los stakeholders o los grupos de interés sobre nosotros. Van a ellos a entender si juzgan el qué, cómo lo haces y si merece la pena que sigas existiendo a nivel profesional, entiéndanme bien, ¿eh? Pero requiere someterse de forma permanente al escrutinio de los grupos de interés, tener en cuenta sus expectativas, exigencias, escucharlos y en base a sus comentarios introducir procesos de mejora que permitan dar respuesta a sus peticiones. No se trata de darle la razón en todo, como decía antes, pero sí, desde luego, de hacer un esfuerzo por acercarse a lo que se están planteando. Decidas gestionarla o no, esto es muy interesante, seguirá existiendo, impactando de forma positiva o negativa en las decisiones de los grupos de interés. Si tú no gestionas tus grupos de interés de manera adecuada, ellos van a seguir haciendo su marcha y seguirás generando un impacto positivo o negativo en su percepción. Esto lo decía Ángel Ayoza, que es el CEO de Corporate Excellence, es una entidad española que se dedica sobre todo al trabajo de las cuestiones de los intangibles, ¿no? Y me parece muy importante porque sigue insistiendo en la misma situación que hablábamos antes. Nos tienen que ver los grupos de interés como una aportación positiva a la sociedad. Él le decía además que el reconocimiento que se nos otorga por parte de nuestro grupo de interés depende de la experiencia directa del usuario, es decir, yo consumo este servicio y veo si es bueno o me satisface, de la narrativa de la propia compañía, por eso es muy importante que nosotros expliquemos lo que hacemos. Si no lo explicamos, lo va a explicar otro con su visión, y el discurso compartido por terceros en torno a esa vivencia positiva, ¿no? Es muy importante lo que sentimos cuando recibimos un servicio, lo que cuenta la compañía sobre su trabajo, pero también qué discurso se acaba instaurando en el conjunto de la sociedad sobre este sector. Si al final el discurso acaba siendo no puede haber empresas en el sector de los servicios sociales porque eso lo que lleva es que no nada más que miren por el dinero, nosotros tendremos un problema realmente importante. Para ir acabando, porque creo que vamos ya en la parte última, ¿qué propuestas de mejora podríamos hacer? Hemos visto el impacto que tenemos, que hablábamos de que la responsabilidad social es el impacto que generamos. Hemos intentado explicar cuál es el impacto que desde el sector creemos que tenemos. En segundo lugar, hemos visto qué visión tiene la gente, qué nivel reputacional tenemos, qué percepción tiene la gente de nuestro trabajo bueno, y qué problema genera el hecho de que no coincidan lo que nosotros decimos con lo que la gente ve en nosotros. Aquí habrá que hacer un trabajo importante de comunicación para trasladar. Esto no es que la gente nos tenga manías, que nosotros seguramente, como decía antes, en lo que la comunicación no hemos hecho un buen trabajo y al final se acaba produciendo este problema, ¿no? de disonancia entre lo que nosotros creemos que aportamos y lo que la gente considera nuestro trabajo. Propuestas de mejora, pues, ¿qué podríamos hacer? Pues está claro, para nosotros la persona es lo primero. Si no tenemos claro que tenemos que poner la atención a las personas por delante de todo, lo va a cuestionar todo el mundo las decisiones que tomemos. Por eso es lo más importante. Hay que entender que las reglas han cambiado. Hay gente que dice, no, hombre, pero ¿con qué derecho los vecinos pueden plantear un problema sobre mi actividad? Le voy a poner un ejemplo claro. Nosotros trabajamos y tenemos asociadas casi 70 viviendas tuteladas de problemas para atender a personas con problemas de salud mental. Si usted pone una residencia, para que vean la comparación, si ustedes ponen una residencia, si pone mañana una residencia en su barrio,
para personas mayores, seguramente a ustedes no les parezca ni bien ni mal. Ni bien ni mal. Puede haber gente que, pues qué bien, porque si me tengo que traer a mi padre, pues qué bien. O mira, lo mismo puedo pedir trabajo porque me puede venir bien. Pero el impacto será un impacto neutro. Pero si ustedes viven en un edificio y en su mismo rellano, en su misma planta, el piso de enfrente se organiza o monta allí una entidad, una empresa, una vivienda con 7 personas con problemas de salud mental, su percepción será una percepción por lo menos de preocupación. Primero por desconocimiento, porque bueno, ¿y qué gente va a venir ahí? Gente que tiene esquizofrenia, gente que puede ser agresiva, gente con trastorno bipolar. Claro, eso da miedo. Primero por todo lo que se ha hablado siempre de la salud mental, en segundo lugar por el desconocimiento. Entonces, si yo pongo en una vivienda, en un edificio de salud mental, tengo que trabajarme al grupo de interés de los vecinos. En el caso de la residencia, no tanto, aquí sí. Y esto nos puede parecer bien o mal, pero las reglas han cambiado y tenemos que aceptarlo. Además, debemos liderar el cambio. O sea, no podemos ir a remolque. A mí cuando la gente habla de responsabilidad social y se habla desde las entidades sin ánimo de lucro, desde los sindicatos, digo, no, 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 tienen que ser las empresas las que hablen de responsabilidad social, las que lideren el cambio, porque es no que venga todo el mundo a decirnos qué tenemos que hacer, que está bien escuchar, pero creo que tenemos que liderar nosotros ese planteamiento. ¿Qué queréis que hagamos? Que no es lo mismo, ¿no? Hay que generar valor para todos los grupos de interés, como decía antes, ya no vale con generar valor para el accionista o el cliente, para todos. Hay que trabajar con mucha transparencia para generar confianza. Todo el reporte que se plantea, toda la información que se pueda dar, información la materialmente importante, la que tenga trascendencia, la que sea útil para valorar el trabajo. No hace falta abrumar a la gente con páginas y páginas en una memoria de sostenibilidad. Debemos ser responsables en el sentido más estricto de la palabra, asumir las consecuencias de nuestros actos. Hacemos una cuestión positiva, bien, si hacemos un daño tenemos que repararlo, o reducirlo, o minimizarlo. Hay que tener coherencia entre lo que hacemos y lo que decimos. No basta con decir que voy a hacer las cosas bien. Si no lo hago, voy a tener un problema, porque encima se va a cuestionar mi compromiso con ese cambio. Hay que ser irreprochables. Y esto mucha gente me dice, José María, pero es que tenemos el nivel muy alto, más alto tenemos que el nivel de exigencia con nosotros mismos tiene que ser más alto porque si no, no lo cuestionarán otras personas. Hay que generar una participación activa. Tenemos que conseguir que nuestros stakeholders, que nuestros grupos de interés vengan a decirnos, a contarnos realmente qué esperan de nosotros. Y desde luego debemos adaptarnos y de la manera más rápida posible a los valores imperantes de la sociedad. Si nosotros vamos muy detrás de los valores, lo que nos acaba pasando es que tenemos un riesgo de desaparecer. Y esto lo tenemos que tener de manera muy clara. Por lo tanto, estas serían las propuestas que desde AERTE venimos haciendo para trabajar en nuestro sector como ejemplo, pero que yo creo que pueden ser aplicables a muchas otras entidades. Nosotros tenemos aprobada desde el año 2017 una política de gestión ética y responsabilidad social que refleje esto, ¿no? Está aprobada por unanimidad en nuestra asamblea y, como ven, dice el punto primero, atender de manera excelente a las personas es el objetivo principal de nuestro trabajo. De esta manera cumpliremos con nuestra función social y seremos capaces de dar respuesta a las legítimas expectativas de nuestros grupos de interés, por ejemplo, los accionistas. Debemos partir del cumplimiento de la normativa aplicable y coherente con los valores imperantes en la sociedad valenciana. Como muestra de su compromiso con la sociedad, debe integrar criterios sociales, medioambientales y de buen gobierno en su gestión. Se compromete a cooperar con el resto del sector para ofrecer la atención adecuada a las necesidades de cada persona que fomente la calidad y la profesionalidad de los servicios sociales. AERTE reivindica el papel de la empresa privada con o sin ánimo de lucro como un colaborador necesario de las administraciones públicas en la prestación de servicios sociales, en la generación de empleos de calidad y en un modelo sostenible de atención a las personas. Y la transparencia es fundamental para generar confianza en la sociedad. Fíjense cómo esto que hemos estado contando llevamos desde el año 17 insistiendo mucho en cada una de las actividades que tenemos. Después hemos intentado fomentar y sensibilizar en responsabilidad social al conjunto del sector. De hecho, las únicas jornadas anuales que se han realizado ya en 5 años, solamente si se fijan, lo dejamos de hacer en el año 20 por la crisis de la pandemia, que no nos permitía prácticamente ni juntarnos, y además la sobrecarga de trabajo que había en los centros no lo permitía. Hemos ido trabajando en unas jornadas anuales que hacemos sobre responsabilidad social con el objeto de divulgar. Son las únicas que hay a nivel sectorial de servicios sociales en toda España. La primera
la responsabilidad social como elemento generador de confianza. La segunda, como factor de legitimidad. La tercera, responsabilidad social y el impacto social de las empresas. La cuarta, los grupos de interés en los centros y servicios de atención a la dependencia. Y la quinta, el propósito de las entidades de atención. Si se fijan, las primeras estaban basadas en lo que hablamos de confianza, legitimidad. En la de impacto social lo que intentamos fue explicar lo que hacíamos nosotros, como hemos dicho antes, hablamos nosotros sobre lo que creemos que afectamos a los grupos de interés. En la cuarta lo que hicimos fue al revés, que vengan los grupos de interés y que nos cuenten qué ven sobre nuestro trabajo. Vinieron medios de comunicación, vinieron sociedades de familiares, por ejemplo, el problema de personas con problemas de salud mental, el presidente del Consejo de Mayores de la Comunidad Valenciana. Y en el último intentamos preguntar a la gente por qué se dedicaban a las empresas de servicios sociales, por qué habían fundado una empresa de servicios sociales, por qué esta y no otro sector. Al final, cuando uno pregunta por qué se monta una empresa, en muchas ocasiones, en un nivel muy alto, se habla para ganar dinero. Pero es curioso que en estas empresas y en estas entrevistas que hicimos en esta jornada, en las mesas redondas que hicimos, prácticamente nadie habló de ganar dinero. Hubo gente que dijo, soy trabajador social y hay muy poco trabajo de esto y me lo he creado yo, el trabajo, a través de la creación de la empresa, porque quiero ayudar a la gente para sentirme bien, porque mi madre tuvo un problema y se murió y no pudimos ayudarla y yo quise que eso no le pasara a nadie más. Ese tipo de cosas se han ido produciendo. ¿Cuál es el riesgo de no actuar de manera responsable? Pues que las empresas acaben hiperreguladas, sancionadas, intervenidas y muchas de ellas desaparecerán. Cuando la sociedad percibe que no somos útiles, aquí está pasando, por ejemplo, un caso con el tema de la energía. Hay un sistema que es un poco complejo de subasta de tal, pero han subido muchísimo los costes energéticos en España. Entonces, han subido mucho los costes, pero por un sistema que hay un poco extraño de subasta en España, hay empresas que han ganado mucho dinero en ese proceso de coste. ¿Y qué ha ocurrido? En el momento en que la gente ha empezado a percibir que las empresas eléctricas no estaban pendientes de ofrecer un buen servicio, sino de ganar muchísimo dinero, han empezado a intervenirlas, a regular más, a decir que no pueden tener beneficios o que van a tener sobre los beneficios un impuesto muy elevado o que van a regular su actividad de otra manera para que no ganen tanto dinero. Es decir, si la sociedad nos percibe como algo negativo, vendrá la administración a hiperregularnos, a sancionarnos, a intervenirnos y en algunos casos ese marco será insoportable para muchas entidades que desaparecerán y al mismo tiempo si no lo hacemos lo que dejaremos es de cumplir nuestra función social o función principal, que es la de atender a las personas en situación de dependencia. En resumen, y yo creo que por terminar, para mantenerme en el tiempo que habíamos acordado, el impacto de las personas de cuidado, el impacto de las empresas, perdón, de cuidados a las personas es muy positivo en general, aunque la imagen que tiene la sociedad es muy diferente. Si no cambiamos la percepción sobre nuestro sector, haciendo mejor nuestro trabajo, siendo más responsable y con mayor transparencia, corremos el riesgo, como digo, de perder la legitimidad para operar y no tener capacidad de poder trabajar en nuestro sector que tanto nos gusta y del que nos sentimos tan orgullosos. Quiero darle las gracias de nuevo a la señora Rincón y a la Pucamaima y también a la Universidad Politécnica de Valencia y por supuesto a la Fundación Popular por la invitación que han tenido. Quedo a su disposición para cualquier pregunta que quieran hacer, por favor, con total libertad. Y nada, espero que les haya resultado interesante este resumen que hemos hecho de nuestro sector, pero que creemos que también es aplicable a muchos otros sectores aquí en España, en otras partes de España y evidentemente en otras partes del mundo como podría ser la República Dominicana. Así que muchas gracias por su atención y quedo a su disposición para cualquier pregunta que quiera. Muchísimas gracias, José María. De verdad que ha sido una maravilla poder contar contigo en la mañana de hoy y con poder observar a través de este diálogo lo que has podido realizar en España. De verdad que muy impresionados con esta presentación. Tengo una pregunta, y la pregunta es una pregunta que tiene que ver con la génesis que le ha permitido a ustedes hacer todo esto. Es que ustedes tienen una ley de dependencia que fue promulgada en el año 2006. Y el hecho de tener esta ley, pues, permite que ustedes puedan tener estos avances que nos has mostrado. ¿Nos puedes comentar un poco, así a grandes rasgos, sé que puede ser complicado, cómo lograron ustedes tener una ley de dependencia en España? Bueno, la ley de la dependencia la promueve, aunque se aprueba por unanimidad prácticamente en el Parlamento español, la promueve el gobierno socialista de José Luis Rodríguez
Zapatero, que tenía en este aspecto, yo creo que fue una legislatura con avances sociales muy importantes. Aquí, por ejemplo, se aprobó la ley de igualdad efectiva entre los hombres y las mujeres, con no solo el objetivo no solo de que haya un principio digamos, de igualdad formal en la Constitución y en el resto del ordenamiento jurídico, sino también que eso tuviera una serie de consecuencias a través pues, de la imposición de cuotas en determinadas cuestiones o, por ejemplo, en cuestiones como la mejora de los temas de conciliación, etcétera. Pero también, bueno, se introdujo el matrimonio homosexual, que en España fue también un avance, fue uno de los primeros países del mundo que lo tuvo, y en ese marco de, digamos, de avances en derechos sociales, se planteó la necesidad, yo creo que por un lado, de atender a las personas, como bien os explicaba antes, y al mismo tiempo también de liberar a la mujer de la carga del cuidado, ¿no? Que históricamente, bueno, históricamente no, durante siglos y miles de años se había asociado al tema de los cuidados, ¿no? La mujer siempre se había encargado de los niños y de las personas mayores en general, ¿no? Muy bien. Al final, todo el Parlamento lo aprobó y realmente el problema que tuvimos, lo digo también porque es lo más importante, fue la financiación. La financiación no se calculó bien y durante muchos años la ley de la dependencia, que reconoció una serie de derechos que no se podían ejercitar por la falta de financiación. Entonces, ha habido una serie de problemas ahí, se ha ido avanzando en esa línea, pero es verdad que yo creo que tenemos que estar orgullosos de que hoy en día Sí, podamos dar muy esa orgulloso. protección a las personas que atendemos. Y te pregunto, a pesar de que me diste una excelente respuesta, ¿hubo en ese proceso alguna participación de la sociedad civil demandando que esta ley de dependencia fuese promulgada? Sí, la verdad es que se hizo un libro blanco para trabajar, un libro blanco que resumiera también la situación que se estaba produciendo. También había mucha gente que, aunque estaba atendido por los servicios sociales generales, le faltaba este apoyo a la... O sea, porque teníamos leyes de protección, por ejemplo, de personas con discapacidad, pero en la dependencia no es que uno tenga una discapacidad, es que tenga necesidad de algún apoyo para hacer las actividades básicas de la vida diaria. Por lo tanto, sí que la sociedad civil empujó, los partidos políticos se reunieron con esa sociedad civil y de hecho la sociedad civil ha sido la que también después, en momentos determinados económicamente complicados, también fue la que reaccionó o sigue empujando para que estos derechos se puedan mantener, que tienen un coste muy elevado. Por eso nosotros, Elías, defendemos que el trabajo que hacen las empresas al hacer más eficiente el gasto y gastar de una manera más adecuada, permite atender a muchísima más gente con el mismo presupuesto y a un nivel muy elevado de calidad. Muy bien. Y ahora que mencionas las empresas, hemos visto que las empresas tienen un rol muy activo en todo este proceso de atención a las personas mayores o a las personas envejecientes. ¿Tienen experiencia ustedes de si las empresas involucran sus estructuras de voluntariado? O sea, participan de manera voluntaria en la atención a las personas, a los adultos mayores en estas residencias. Pues fíjese que aquí pasa una cosa curiosa. Normalmente son las otras empresas las que vienen a ayudarnos para prestar el voluntariado. Muy Porque bien. nosotros, yo siempre digo que nosotros el voluntariado lo estamos haciendo en el día a día con nuestra actividad. Y hay otras empresas que contactan con nosotros y nos dicen, oye, mira, necesitamos hacer un plan de voluntariado y queremos hacerlo centrado en personas mayores o queremos hacerlo en personas con discapacidad. ¿Qué podemos hacer para colaborar con vuestros centros? Pero es verdad que nosotros, lo que otras entidades, otras empresas hacen como parte de su plan de voluntariado, nosotros lo tenemos integrado como parte de nuestro trabajo, como parte de Ujú. nuestro negocio, ¿no? Como parte de nuestra actividad principal, que es cuidar de las personas. Excelente. Mira, esta es una pregunta muy interesante que nos hacen en la sala. A pesar de que ustedes tienen una vasta estructura de prestadores de servicios en las residencias, acá en la República Dominicana, el tema de prestadores de servicios cualificados resulta un reto muy importante. ¿Tú nos pudieses compartir cuáles han sido, por ejemplo, las estrategias que han utilizado para lograr fortalecer las capacidades de estos proveedores de servicios en las residencias? ¿Cómo han motivado que haya más personas haciendo este tipo de trabajo que además es muy desgastante y que se requiere una capacitación muy especializada para poder hacer el trabajo de acuerdo a los protocolos de atención? Pues en primer lugar, con dinero. Nada se cambia sin dinero. Realmente, si no hay un compromiso presupuestario con lo que se quiera hacer y no se pone el dinero encima de la mesa para poder abordar este tipo de cosas, no podríamos haberlo hecho nunca. Porque realmente la gente que se puede permitir
este tipo de centros residenciales. Tengan en cuenta que en España puede estar costando una plaza residencial para mayores unos 2.000 euros aproximadamente, 2.200 mensuales. euros mensuales. Claro, la capacidad económica que tiene la gente en España no le permite pagar eso con mucha soltura. Necesitan ayudas para poderlo abordar. Entonces, el desarrollo vasto, como decían ustedes antes, no se puede hacer si no hay una gran mayoría de la población que pueda acceder a través de las ayudas. O bien, como decía antes, le dan una ayuda directa a la administración o le dice, tiene usted plaza en este centro para que pueda acudir, si es una plaza pública o concertada, o bien le doy una ayuda de a lo mejor 715 euros, 800 euros para que entre la pensión. Se haga una idea, una pensión media en España puede estar de jubilación, que haya cotizado durante su tiempo de trabajo, puede estar en 1.200 euros. Más los 700, 800 que te puedan dar, puedes llegar a unos 2.000 euros que te permitiría abordar esto. Y en cuanto al tema de los trabajadores que decían ustedes, es un hándicap muy importante. Nosotros estamos sufriendo una gran carencia de personal sanitario, tanto médico como enfermeros. En España faltan 85.000 enfermeros según Wow. el colegio profesional que regula la profesión, y no se generan más plazas si es necesario. De hecho, está viniendo gente de otros países, de Sudamérica están viniendo muchos, que vienen a trabajar a España con su título de enfermería. Lo que pasa es que necesitan pasar un proceso de homologación, que en España tarda aproximadamente 2 años. Se está haciendo una modificación, pero es complicado. Y después estamos empezando a tener problemas también con auxiliares de geriatría o gerocultores, que son las personas que hacen la atención directa a las personas mayores. Ahí estamos teniendo un problema muy importante. De hecho, es un trabajo duro, se trabaja en un entorno complicado, con personas que están muy deterioradas, y esto supone una carga de trabajo fuerte, con un trabajo físico difícil porque hay que movilizar, levantar, acostar, vestir, duchar a las personas, con un salario que no es muy elevado en relación a los salarios medios que hay en España, porque mientras más subamos el salario, más sube el precio de la tarifa y menos gente Claro. puede acudir, con lo cual tenemos ese tope. Y también un horario difícil, porque en la residencia se trabaja por turno. Normalmente es un turno rodado, quiere decir que la gente trabaja de mañana, a lo mejor la semana siguiente trabaja de tarde y la siguiente trabaja de noche. Trabajan fines de semana, es decir, es un trabajo duro y ahora mismo, de hecho, se están intentando organizar misiones a países que puedan tener interés en personas que quieran venir a trabajar a España para hacer este trabajo, porque realmente es un trabajo duro y nos falta. Nosotros aquí lo que está planteando es gente que venga formada o incluso gente que quiera venir que se pueda formar en España para poder trabajar en este sector. Muy bien entendido. Y hablando de formación y hablando de prestación de servicios, y esta es la última pregunta que te queremos hacer. ¿Tienen ustedes en España un estándar de protocolos de atención para las residencias de adultos mayores? O sea, un protocolo de atención que incluya todos los aspectos que deben de ser abordados de manera integral, como salud, nutrición, cuidado preventivo, toda la parte de estimulación cognitiva. Eso existe, y ojalá si existiese, si nos lo pudiese compartir, lo vamos a agradecer muchísimo. Bueno, yo no quiero aburriros, pero la normativa última de la Comunidad Valenciana, que salió hace aproximadamente un mes y medio, tiene 628 páginas Wow. de regulación. Es verdad que aquí, no sé si lo saben, pero tenemos también una lengua regional, que es el valenciano. Entonces, toda la documentación pública que se publica en el diario oficial siempre sale con carácter bilingüe, ¿no? Entonces, pueden reducir a la mitad, pero estamos hablando de 300 páginas. Ahí se recogen todos los servicios sociales, todos los centros de servicios sociales de todo tipo, de menores, mayores, lo que tienen que tener los ayuntamientos. Sí que está, como decía antes, nuestro sector está hiperregulado. En la normativa sale qué personal tenemos que contratar, qué perfil tiene que tener, a qué hora tenemos que dar de comer, qué servicios tenemos que ofrecer, si tenemos que ofrecer un servicio de podología, de peluquería, de atención sanitaria, si tenemos que tener médicos, si tenemos que tener Excelente. enfermera. O sea, todo eso está regulado en nuestra normativa. Yo, si quieren, les paso el enlace. Ustedes se Sí, entretienen en verlo, pero ya son, ya digo, son más de 330 lo páginas vamos que a recoge agradecer. todo. Bueno, José María, de verdad que ha sido extraordinaria tu participación esta mañana en la cátedra. Gracias por la amabilidad de responder a nuestras preguntas, que igualmente nos permite tener un marco conceptual mucho más amplio de cómo poder nosotros ir transitando hacia eso que ustedes ya han logrado en España,
de garantizar esa vida digna para la población envejeciente. Creo que son ustedes un muy buen ejemplo de las cosas que hay que hacer. Y si todavía aún quedan retos por vencer, quiero decirles que los niveles de avance son muy superiores. De hecho, nos encantaría estar en el punto que están ustedes o por lo menos a la mitad del punto que están haciendo. En nombre de todos nosotros, en nombre de la Cátedra de Responsabilidad Social Empresarial y Sostenibilidad, que ahora es Cátedra de Sostenibilidad solamente, Alejandro E. Grullón, de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y de la Fundación Popular, te agradecemos enormemente tu participación en el día de hoy. Creo que el público que nos asistió en el formato virtual creo que tiene la misma impresión que yo desde el punto de vista de satisfacción, y ojalá poder contar contigo en otros espacios para seguir profundizando de manera más concreta o puntual en algunos temas vinculados con la atención a las personas envejecientes o al adulto mayor. Muchísimas gracias y gracias a todos los que están del otro lado de la pantalla observando y escuchando esta interesante exposición del doctor José María Toro. Yo quiero agradecerles, por supuesto, la invitación. Es un placer tener la oportunidad de poder compartir con todos ustedes este espacio, poder aportar en lo que podamos, desde luego, y a su disposición por si necesitan cualquier aclaración, cualquier duda, cualquier persona quiera contactarme. La señora Rincón tiene mis datos de contacto, no duden en escribirme si lo necesita, mandar un correo electrónico. También le tengo que decir, Elías, que todo esto es fruto de mucho trabajo, que no es oro todo lo que reluce, que no todo es tan rápido como nos gustaría y que algunas veces cuando se ve desde fuera lo explicamos, parece que todo es perfecto, pero también tenemos muchas miserias y muchas cosas que solucionar, y nuestro trabajo precisamente es seguir avanzando en fortalecer el sistema, en hacerlo mejor, en hacerlo más viable y que nadie se quede atrás. Así es. Bueno, muchísimas Muchas gracias. gracias. Muchas Muchas gracias, gracias. José María. Muchas gracias, Elías. Aprovechamos para invitar a nuestro próximo webinario que presentaremos a la cooperativa Consum, también de la mano de la Universidad Politécnica de Valencia. José María, más que agradecida por este espacio, por compartir con nosotros toda la trayectoria de AERTE, y agradecer a nuestra universidad aliada, la Universidad Politécnica de Valencia, con quienes tuvimos el placer de conocer sobre AERTE en la visita técnica que realizamos el pasado octubre, y aprovechamos para motivar a todos los interesados en formarse, aprovechar la oportunidad que vamos a abrir la próxima nuestra quinta cohorte de la maestría, también con la UPV a partir de septiembre de 2023. Estamos y quedamos a las órdenes en la Madre y Maestra. Feliz resto de la tarde para todos. José María, un abrazo desde acá. Elías, nos Un abrazo mantenemos más en fuerte. contacto. Gracias, Muchas un placer. gracias. Un Gracias Un a abrazo. todos. abrazo. Feliz Hasta tarde. pronto. Hasta pronto.